Ya estamos de regreso, retomando la enseñanza bíblica respecto al cuerpo humano. Ya vimos 3 enseñanzas, vamos a ver con la cuarta. La cuarta enseñanza bíblica respecto al cuerpo humano es la siguiente. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es temporal. Nuestro cuerpo no es permanente, dura solamente por un tiempo. Y desafortunadamente esto es por causa de los efectos del pecado en el ser humano desde el huerto del Edén. El Señor advirtió a nuestros padres que el día que desobedecieran y comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. La muerte física no vino inmediatamente. Pasaron años, pero tuvo que darse. Y así tenemos que el ser humano en su desarrollo físico llega a una cúspide y de ahí empieza el deterioro progresivo. El doctor James Dobson, un consejero cristiano, escritor muy famoso, dice que la cúspide en el desarrollo físico del ser humano se da a los 33 años aproximadamente. De ahí empieza el deterioro progresivo desde el punto de vista físico y mental. Al principio no se nota, pero se está dando. Se hace evidente a partir de los 40, aún más evidente en los 50, en los 60, y los diferentes sistemas empiezan a fallar ya, y así hasta que sobreviene la muerte física. Cumpliendo con lo que el Señor estableció como pena por causa del pecado, la muerte física. ¿Qué sucede cuando sobreviene la muerte física? La Biblia dice que nuestra alma, que vive en nuestro cuerpo físico, se separa y el proceso de deterioro se acelera. El proceso de deterioro de nuestro cuerpo físico se acelera de tal manera que termina convirtiéndose en polvo. Todo lo que somos, músculos, cartílagos, huesos, todo se convierte en polvo. Y dice el Salmo 103, versículos 14-16, dice este salmo lo siguiente, dice: ¿por qué conoce nuestra condición? Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Habla del cuerpo físico aquí, no habla de la existencia del ser humano, porque el ser humano sigue existiendo en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Luego Job capítulo 34, el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, capítulo 34, versículos 14 y 15, el hombre que experimentó una gran prueba, dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces eso es lo que sucede con la muerte física. En el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo compara el cuerpo humano con una tienda de campaña o tabernáculo, que es la expresión que se utiliza en la Biblia para referirse a la tienda de campaña. Yo creo que la gran mayoría de nuestros hermanos y amigos saben lo que es una tienda de campaña, han ido a acampar, pero en los tiempos bíblicos las tiendas de campaña eran una especie de habitación que usaban particularmente los habitantes del desierto. Esas tiendas estaban hechas con tela, y esa tela, a través del uso constante en el desierto, donde el clima es extremoso, se desgastaban por causa del sol, de la lluvia y del viento. Así sucede con el cuerpo humano. El trabajo, las enfermedades, las penas, el transcurso de los años van desgastándonos, y por mucho cuidado que tengamos sobre nuestro cuerpo, termina deteriorándose. De hecho, a veces cuando platicamos acerca de ese asunto en funerales, decimos que una de las cosas que nos ocupa más tiempo, en lo que más ocupamos tiempo y recursos, en lo que más nos preocupamos,
Ese es nuestro cuerpo físico, desde que amanece hasta que anochece. Lo alimentamos, lo bañamos, lo vitaminamos, hacemos ejercicio, etcétera, lo embellecemos. Y al final, este se deteriora inevitablemente y después de la muerte se vuelve polvo. Esto es frustrante para los que no conocen la palabra de Dios y se aferran a la vida solamente en este mundo terrenal. No ven más allá de lo que es el cuerpo físico y no ven más allá de lo que es la vida en este mundo. Dice así, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, que desafortunadamente no lo tengo en mis notas y vamos a buscarlo rápidamente porque es importante que veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Y ya estoy llegando a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Habla aquí del cuerpo celestial del que Dios nos promete en su palabra y que habrá de sustituir a este cuerpo físico temporal que dejaremos con la muerte. Bueno, esa es una promesa hermosa para los cristianos y aquel que no ha aceptado a Cristo, pues acéptele porque va a tener también esta bendición. Una quinta enseñanza bíblica respecto al cuerpo. Nuestro cuerpo, aunque es temporal, debe ser usado para glorificar a Dios. El propósito de nuestra existencia en este mundo es que glorifiquemos a Dios. Hemos sido hechos para su alabanza, dice una de las cartas paulinas. Pero eso solamente será posible a través del buen uso de nuestro cuerpo físico. Dios nos dio el cuerpo físico para servir a nuestro Creador, para amarle, para alabarle, para bendecirle y también para servir a nuestros seres humanos, nuestros prójimos. Desafortunadamente, cuando el ser humano se separó de Dios desde el huerto del Edén, el cuerpo humano fue usado para cosas nefastas, tristes. Por ejemplo, Abel, Caín, el primer hijo de Adán y Eva, usó su cuerpo, usó sus manos para dar muerte a su hermano, Abel. Es el primer caso en la Biblia que tenemos del mal uso del cuerpo, cuando una persona se separa de Dios y se convierte en instrumento de Satanás y se convierte en instrumento de sus propias pasiones, de sus propios apetitos, de sus sentimientos desbocados. Y eso sucede en cualquier ser humano lejos de Dios, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, está viviendo ese riesgo. Su cuerpo está siendo usado para propósitos destructivos, de tal manera que se convierte en un riesgo para los que le rodean por causa de sus actitudes antinaturales. El ser humano se convierte en esclavo del diablo. Suena muy feo, pero es la verdad. Y el ser humano se convierte en esclavo de sus apetitos desordenados. Esto lo vemos todos los días cuando recibimos la noticia de la comisión de diferentes delitos y de prácticas abominables en este mundo. Pero cuando nos volvemos a Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Señor, nuestro cuerpo físico, escúcheme bien, reencuentra su propósito original. Se encuentra la razón para la cual fue creado. Y una de las primeras cosas que entiende el cuerpo humano es que ha sido creado para rendirle culto a su Creador, a su Dios. Y aunque la alabanza, la adoración surgen del corazón, pero se expresan a través de nuestro cuerpo, se expresan a través de nuestros labios, se expresan a través de nuestras manos.
todo nuestro ser. Salmo 103 dice, en un principio, no lo tengo yo aquí en mis notas, pero es muy conocido, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. La versión 1909 dice: bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Y miren lo que dice, Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Pero no solamente encontramos eso, sino encontramos otra cosa más. Encontramos que nuestro cuerpo va a ser instrumento de servicio en favor de nuestros semejantes. Aquí pasamos a la sexta enseñanza de la Biblia, que nos dice que daremos cuenta ante Dios, ante nuestro Creador y Sustentador, daremos cuenta del uso que le demos a nuestro cuerpo. ¿Cuándo será eso? El día que salgamos del cuerpo, el día que partamos de este mundo, que nuestra alma abandone el cuerpo y tengamos que presentarnos ante nuestro Creador. Al final de nuestra existencia humana nos presentaremos ante nuestro Creador para dar cuenta del uso que le dimos a nuestro cuerpo mientras estábamos en él. Si lo usamos para cumplir el propósito de Dios, resumido en los dos principales mandamientos de Dios: amar y servir a nuestro Creador y a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. O lo contrario, si vivimos de una manera egoísta, ocupándonos solamente de nosotros, pensando en nosotros, pecando contra Dios, autodestruyéndonos y destruyendo a los demás. Mire lo que dice primero los Corintios 3, 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es para los que tal vez de alguna adicción, de alguna práctica antinatural, están autodestruyéndose. Dios los llamará a juicio y tendrán que sufrir una sentencia. Luego, segundo de los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Y la pregunta es aquí: ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Está viviendo responsablemente? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios? Si no lo ha hecho, yo no sé qué edad tenga, si es un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, es tiempo de acercarse a Dios, pedir perdón por los pecados que ha cometido contra su Creador y contra su propio cuerpo. Y que retome el propósito de Dios, que le entregue al Señor no solamente su alma, sino su cuerpo, y permita que su cuerpo sea instrumento de servicio para los demás. Leo unos últimos versículos para concluir. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo aborrezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a lo que es justo, a lo que es correcto y aquello que es la verdad, porque desafortunadamente el mal uso del cuerpo lleva a muchos a vivir en un mundo de fantasía y de engaño. Otro paréntesis y pasamos a la tercera y última parte de la enseñanza de este día.